Pues os quiero dar la bienvenida nuevamente a todos a este culto de estudio bíblico y oración que estamos celebrando en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Ya lo he dicho muchas veces, pero los que estáis siguiendo estos estudios sabéis que principalmente es la grabación del estudio que hicimos este viernes y luego comparto con vosotros algunos temas de oración que compartimos entre las personas que pudimos acudir al culto para que también podáis orar en vuestras casas. Pues vamos a pasar directamente a lo que es el estudio, pero voy a poner este culto en oración en las manos de Dios para que sea de bendición. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos hace bien cada vez que nos acerquemos a ella. Gracias porque tú nos hablas, nos ayudas, nos muestras lo que hay que cambiar en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que estemos atentos a lo que tú nos quieres decir y que todo lo que nos digas lo pongamos en práctica y que no seamos orgullosos, sino que seamos humildes y dejemos que tú nos vayas cambiando, guiando y mostrando aquellas cosas que tienen que cambiarse en nuestras vidas. También gracias, Padre, porque nos podemos acercar a ti en oración, podemos darte gracias porque has ido contestando oraciones y alabamos tu nombre por eso, pero también aquellas preocupaciones que tenemos, pues gracias porque tú nos amas, tú eres el Dios de todo poder, de toda sabiduría y podemos ir a ti con nuestras preocupaciones, con esa tranquilidad de que tú los contestarás, no a la manera que queremos nosotros muchas veces, porque nosotros tenemos una visión limitada y lo que nosotros pensamos que es bueno, pues a la larga quizás no lo es, Señor, pero tú no tienes esas limitaciones y siempre contestas de la mejor manera para nosotros. Pues bendice ahora todo lo que vamos a hacer y sobre todo que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, los versículos del 23 al 31. Estamos ya entrando en la última parte, no solamente del capítulo 10, sino de toda esta sección que hemos estado estudiando desde el capítulo 8 de Corintios. Ya estamos concluyendo todo lo que es el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Voy a leer los últimos versículos de este capítulo, aunque hoy solo vamos a mirar los versículos 23 y 24. Dice así: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo os invita a comer y vosotros aceptáis la invitación, comed de todo lo que os sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien os dice esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo comáis, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la vuestra. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hagáis tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Haced como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Como he dicho, estamos ya llegando al final de toda esta sección acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Comenzamos en 1 Corintios 8 y, como digo, acaba al final de este capítulo 10. Recordemos que esta sección surgió por una pregunta que habían hecho los corintios a Pablo acerca de si se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, porque había debate en la iglesia, habían dos posturas. Habían los que decían, sí, no pasa nada, puedes comer la carne sacrificada a los ídolos, y habían los que decían que no se podía comer la carne sacrificada a los ídolos. Los que decían que no eran un grupo de personas
que eran, por un lado, los judíos, que obviamente las personas de trasfondo judío que se habían convertido al cristianismo, ellos se habían criado en una sociedad que decía que cualquier cosa relacionada con la idolatría era pecado. Así que ellos tenían claro que no se podía comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero realmente durante la mayor parte de esta sección hemos estado hablando del segundo grupo dentro de estos que decían que no, que eran los débiles en la fe. Y dijimos que ellos no comían carne sacrificada a los ídolos porque ellos no eran judíos, ellos eran griegos, gentiles, que se decía. Y ellos se habían criado con todos los ídolos. Ellos vivían en una sociedad donde se decía que había muchos dioses. Y aunque se habían convertido al cristianismo, les costaba creer que los ídolos que habían adorado durante toda su vida no fueran reales, que no tuviesen ningún poder. Ellos habían aceptado que Dios, el Dios de la Biblia, era el Dios todopoderoso, pero aún creían que estos ídolos a los cuales se adoraba en su ciudad, pues tenían cierto poder. Así que ellos también, igual que los judíos, decían, oye, ¿sabes qué? No comamos de la carne, porque si no, estos ídolos que tienen algo de poder nos pueden contaminar, nos pueden hacer daño porque estamos adorando a otro Dios, o Dios mismo de la Biblia puede castigarnos por haber comido esta carne. Así que mejor no tener nada que ver con esta carne sacrificada a los ídolos. En cambio, los que decían que sí que se podía comer eran los que eran conocidos como los fuertes, los que seguramente eran griegos también, y ellos habían llegado a la conclusión, porque llevaban más tiempo como cristianos, que el único Dios es el Dios de la Biblia, que los ídolos no eran nada, eran trozos de piedra, madera, metal, y si un animal había sido sacrificado a este ídolo, pues no le afectaba para nada, porque ese ídolo no era nada. Pues durante estos capítulos, Pablo ha estado dando argumentos a los dos grupos. A los que decían que no se podía comer esta carne, les había dicho, tampoco pasa nada con esta carne, no seamos tan escrupulosos en este sentido, no es tan importante, porque, como vimos en 1 Corintios 8:4, el Señor, por el apóstol Pablo, dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Es verdad, solo hay un Dios y ese sacrificio de un animal ante un trozo de madera, una piedra, no le afecta la carne para nada. Pero también recordemos que Pablo, o el Señor por Pablo, también durante estos capítulos ha estado hablando a los que decían que sí, a los conocidos como fuertes en la fe. Y les había dicho dos cosas. Les decía, en primer lugar, cuidado con comer la carne solo pensando en vosotros mismos, porque aunque tengáis derecho de comer esa carne, vuestra actitud puede acabar dañando a otras personas. 1 Corintios 8, los versículos del 9 al 13, leímos, sin embargo, tened cuidado de que tu libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis vosotros contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerle caer en pecado. Y vimos en estos versículos que Pablo está diciendo, cuidado, porque si vosotros coméis la carne y animáis a una persona que tiene una fe más débil que la vuestra a comer a esa carne, pues puedes acabar haciéndole daño, pueden acabar cayendo en la idolatría, o pueden comer esa carne y luego volver a casa y decir, oye, qué mal lo he hecho, he pecado terriblemente, ya no aparezco por la iglesia porque Dios me va a condenar. Está diciendo, cuidado los que pensáis, con razón, que se puede comer esa carne, pero no hagáis cosas que puedan hacer daño a otras personas. Y también, en segundo lugar, y esto es lo que hemos estado viendo en el capítulo 10, es cuidado con la idolatría, porque estos fuertes llegaban a ser tan arrogantes que decían, no, se puede comer la carne, pero además, como el ídolo no es nada, puedo ir al templo de los ídolos y no pasa nada, porque al fin y al cabo el ídolo no es nada.
Y el Señor por el apóstol Pablo había dicho, cuidado, no juguéis con estas cosas. Primera de Corintios 10:14, por tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría, no juguéis con estas cosas, alejaros lo más de esto. Y en segundo lugar, les deja claro que aunque el ídolo no es nada, lo que hay detrás del ídolo es el poder del demonio. No podéis beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Entonces, estas son algunas de las verdades generales que hemos estado estudiando durante los últimos capítulos. Y como digo, a partir del versículo 23, Pablo, o el Señor por el apóstol Pablo, va a dejar claro cómo poner estas verdades en la práctica, en la vida diaria en Corinto. Y va a hablar tanto a los fuertes, a los que decían sí, se puede comer la carne, y al otro grupo, los judíos y los débiles, que decían que no se puede comer la carne. Y vamos a ir al versículo 23. En el versículo 23, el Señor por el apóstol Pablo está hablando a los fuertes, a los que pensaban que no pasaba nada. Versículo 23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Como digo, Pablo aquí se está dirigiendo a los cristianos fuertes. A ellos les gustaba la libertad del evangelio que habían escuchado del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo era judío, pero además era fariseo. Entonces, los judíos pensaban, yo llego a Dios, yo llego a tener esa relación con Dios, librarme del pecado, cumpliendo todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y los fariseos aún iban más, porque no solamente cogían el Antiguo Testamento, sino tenían sus propias interpretaciones, sus propios libros que decían, vale, en la vida diaria, la vida de día a día, pues hay que hacer estas cosas para aplicar las leyes del Antiguo Testamento a nuestro día a día. Así que había unos libros de cómo tenías que lavarte las manos, qué cosas podías comer, qué cosas no podías comer, un sinfín de normas para llegar a Dios, para llegar a ser santo. Y Pablo no quería o reconocía el peligro de esto, de intentar conseguir la salvación por tu propio esfuerzo. Conocía los peligros de intentar llegar a Dios por el esfuerzo humano siguiendo unas normas. Por eso Pablo, vemos claramente cada vez que está predicando, predica a Jesús, ya lo hemos visto en este libro, Jesús y Jesús crucificado, dice en Corintios capítulo 2, y deja claro que Jesús ha cumplido la ley, que nosotros conseguimos la salvación por la fe, no por obras. Y podemos mirar muchos versículos en el Nuevo Testamento, sobre todo del apóstol Pablo, pero también de los otros escritores, que dejan claro esta realidad. La salvación no lo conseguimos siguiendo un montón de normas, cada día hay que hacer esto, hay que dejar de hacer lo otro, en esta situación hay que hacer esto. No, conseguimos la salvación por la fe. Efesios 2, los versículos 8 a 9, quizás es el que más conocemos, pero como digo, podía haber cogido muchos otros versículos. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, este es el mensaje, es el evangelio verdadero, es el evangelio que tenía que predicar, es el evangelio revelado por Cristo, es el que tenía que predicar el apóstol Pablo. El problema es que algunos interesadamente usaban esta libertad, esto de que no hay que seguir todas estas normas para hacer lo que quisiesen. Sobre todo los corintios fuertes, no solamente ellos, sino en otros sitios también, pero estamos hablando ahora de los corintios, decían, sí, no hay que obedecer la ley del Antiguo Testamento, no se consigue, mejor dicho, la salvación siguiendo todas esas leyes, entonces lo lógico es que todo está permitido, no hay ley, puedo hacer lo que quiero. Habían entendido ese evangelio de la libertad que nos liberaba de todas esas cargas del Antiguo Testamento y habían dicho, pues eso significa que todo está
permitido. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando leemos este versículo, todo está permitido, pero no todo es provechoso, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Algunas veces cuando yo leía esto antes decía, ¿qué está diciendo el Señor aquí por el apóstol? Que puedo hacer lo que me da la gana, aunque no todo es bueno. No. Veis que en la nueva versión internacional va entre comillas, todo está permitido. Esto parece ser, y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto, es que esto de todo está permitido es un lema que usaban el grupo de los corintios fuertes. Su lema era, como no tenemos que obedecer todas esas normas del Antiguo Testamento, todo es válido, todo está permitido. Pablo no está diciendo que todo está permitido, pero hay algunos casos que no son provechosos. Eso de todo está permitido es porque los corintios usaban esto como su lema. Y vemos eso también si vamos a Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 12, ya vimos una frase similar cuando Pablo hablaba de la inmoralidad sexual. Habían corintios que viendo esto de que éramos libres, pues practicaban unas relaciones sexuales. Oye, si yo quiero acostarme con una persona que no es mi esposa, no pasa nada porque todo está permitido. Primera de Corintios 6, 12, todo está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Básicamente vemos en estas dos frases entonces que los fuertes decían que no hay leyes. Si a mí me apetece hacer algo, pues lo hago, porque todo está permitido. El Señor ya ha conseguido la salvación, y si yo quiero hacer esto y a mí me apetece hacer esto, pues lo voy a hacer y ya está. Y básicamente es lo que están diciendo aquí. Pero si volvemos otra vez al versículo que hemos estado viendo, Pablo, como vamos a ver, va a hacer que el enfoque cambie. Todo está permitido. Y quiero hacer hincapié en algo aquí. Creo que en la iglesia moderna, yo no he escuchado en la iglesia que nadie se levante y diga, todo está permitido. Como cristianos del siglo XXI no, sabemos, oye, no, todo no está permitido. Entendemos que el Señor pide una vida diferente, una vida que Él nos ayude a vivir como Él quiera. Pero sí que se escucha algo que tiene una base similar. No decimos todo está permitido, pero detrás de que todo me está permitido, hay la idea de que si a mí me apetece hacer algo, yo lo hago. Como todo está permitido. Si a mí me gusta, como estamos viendo aquí, si a mí me gusta comer la carne sacrificada a los ídolos, yo lo voy a hacer. Si a mí me gusta ir al templo de los ídolos, pues lo voy a hacer porque todo está permitido. Y encima, pues me voy aquí inventando yo algunas normas de que como el ídolo no es nada, pues no estoy haciendo nada malo porque al fin y al cabo estoy en un templo a un Dios que no existe. Así que al fin y al cabo tampoco es tan importante. Entonces, básicamente, vemos que detrás de esto de todo me está permitido es yo hago lo que quiero. Y como digo, en la iglesia moderna no he escuchado todo me está permitido, pero sí que he escuchado, y me pongo yo como primer ejemplo, que también lo he dicho y lo he pensado en algunos momentos en mi vida, sí que escucho muchas veces, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo? Cuando está diciendo todo me es permitido, tampoco pasa nada. No hay nada malo en esto. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Pongo algunos ejemplos y no es una lista exhaustiva, ¿vale? Pero puede ser. ¿Qué hay de malo en ver esta película, por ejemplo? Esta serie o este youtuber, para los que sois más jóvenes y sabéis y seguís a estos youtubers. ¿Qué hay de malo? Quizás nada. ¿Qué hay de malo en escuchar este cantante o jugar a este videojuego? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en acompañar a mis amigos a tal sitio? ¿Qué hay de malo en este trabajo? Y la lista podría ser muchísimo más largo. ¿Qué hay de malo en este chico o esta chica para ser mi novio, mi novia, mi futuro esposo, mi futura esposa? ¿Qué hay de malo? Y muchas veces como cristianos somos como los corintios fuertes.
¿Qué hay de malo en ver esta película, esta serie o este youtuber? Porque yo sí que tengo las cosas claras y yo sé que esas cosas algunas veces que salen aquí no están bien, pero yo lo sé, así que a mí no me afectan. Lo mismo con el cantante o jugar el juego. Igual, oye, si voy con mis amigos a tal sitio, no pasa nada porque yo tengo claro dónde están los límites, no hay nada malo. Yo si cojo este trabajo tampoco pasa nada porque yo sé hasta dónde puedo llegar. Y pensamos muchas veces como lo fuerte, decir, no hay nada malo, yo ya tengo las cosas claras. Pero Pablo está enfocando la cuestión de una forma diferente. Todo está permitido, no hay nada malo. Pero Pablo dice, ¿qué hay de bueno? Todo está permitido, vale, no vamos a entrar en el debate si es malo o bueno. Pero es provechoso. Todo está permitido, no voy a entrar en el debate. Pero es constructivo. Y es una pregunta que debemos hacer. Muchas veces los cristianos decimos, no hay nada malo en esto no me afecta, no me hace decrecer espiritualmente. Pero es que el Señor no pide que no decrezcamos espiritualmente, pide que crezcamos. ¿Qué hay de malo? Todo está permitido, pero es provechoso. Provechoso significa es bueno, es lo mejor, es de beneficio para ti y también para la iglesia en general. Todo está permitido, es que no es tan malo, pero es constructivo. Como digo, como cristianos estamos llamados a crecer, a edificarnos y edificar la gente que está a nuestro lado. La pregunta no es, ¿qué hay de malo en esto? ¿Es bueno? ¿Es bueno esto? Yo, como digo, hay cosas que podemos entrar en debate acerca, bueno, yo tampoco lo veo, pero cambiemos eso. ¿Es bueno? ¿Me está ayudando a crecer? Me está ayudando a pasar tiempo orando y preocupándome por mis hermanos. Porque como digo, no estamos llamados sencillamente a quedarnos donde estábamos, a quedarnos en una vida estática. Y estos versículos de 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos del 5 al 8, son unos versículos y cuando yo comencé a venir a la iglesia, Rafael predicó más de una vez sobre estos versículos y siempre me llamaron la atención porque habla de eso, de no quedarnos donde estamos. 1 de Pedro, capítulo 1, no vamos a entrar, pero vamos a leerlos un momento. Pedro dice, precisamente, o el Señor por Pedro, precisamente por eso, esforzaros por añadir a vuestra fe. Hemos dicho que comenzamos por la fe, claro que sí. La base es la fe. Pero yo tengo fe, como decían los fuertes, ya no tengo que hacer nada más. Pues el Señor está diciendo, no, a vuestra fe añadid virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Vemos que siempre añadiendo cosas. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta la última parte del versículo. Y evitarán que seáis inútiles e improductivos. ¿Cuántas veces en mi vida espiritual soy inútil e improductivo para el Señor? Porque no estoy decreciendo, no voy para atrás, porque tampoco hago casos malos. Ya, pero es que, Michael, te estoy llamando para que hagas el bien, para que crezcas, para que edifiques. Y paso tanto tiempo haciendo cosas neutras y admito que muchas de esas cosas no son malas. Pero si yo me estoy centrando en esta cosa, oye, esto no es malo, pues quizás no es malo, pero si me ocupa todo el día, entonces no estoy creciendo y no estoy siendo productivo. Estamos llamados a hacer cosas provechosas, cosas para el bien de nuestro crecimiento espiritual y el bien de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo el Señor por el apóstol Pablo. Todo me es lícito, todo me es permitido. Sí, ¿vale? No voy a entrar en debate eso, pero es provechoso. Lo que estás haciendo, mira tu día, Michael. Mira lo que te has dedicado. ¿Y has dedicado a crecer hoy o a quedarte tal y como estás? Porque hay muchas otras cosas que en sí no son malas, pero están evitando que crezcas.
Y es una pregunta que creo que como cristianos del siglo XXI tenemos que hacernos todos los días. Analicemos el día. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy ayudando al crecimiento de mi iglesia, de mis hermanos? ¿O me estoy dedicando a cosas que me apetecen hacer, que yo justifico que no son malas, pero que tampoco me están ayudando a crecer? ¿Y cómo sabemos si una cosa es productivo, si una cosa es provechoso, es edificante? Pues lo vemos en el versículo 24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y ese es el problema muchas veces que tenemos como cristianos. Yo no soy productivo, no estoy creciendo porque solo busco mis intereses. Y lo estamos viendo en los fuertes. Oye, si a mí me apetece comer carne sacrificada a los ídolos, a mí no me importa si eso afecta a otro. Que se espabile él y que se entere que tampoco es para tanto. Si a mí me apetece ir al culto en el templo de los ídolos, voy a ir porque me apetece. Y mira, me justifico diciendo que no es para tanto porque al fin y al cabo el ídolo no es nada. Los fuertes solo buscaban lo suyo, pero nosotros también muchas veces buscamos lo nuestro, porque nos hemos criado en una sociedad, sobre todo en los últimos años, aunque esto es desde el Edén, pero quizás lo estamos viendo cada vez más ahora, de buscar, que te están diciendo constantemente, busca lo tuyo. Vivimos en una sociedad donde nos hemos criado, y estoy hablando en mi época también, pero también se está viendo mucho con la época de los jóvenes de hoy en día, de decir, oye, lo importante eres tú. Sigue tus sueños. Haz lo que a ti te parece bien. Y si los demás no lo entienden, problema de ellos. Olvídalos. Pues la Biblia dice completamente lo contrario. Estamos llamados a buscar el bien del prójimo. No es solo estar pensando en nosotros mismos. Y eso es como se ve la vida espiritual. Como diría en la Biblia también, oye, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no somos capaces de amar al hermano que vemos? Y quiero solo, para acabar, mirar varios versículos que nos demuestran que Dios nos está pidiendo una vida que sea consecuente con lo que decimos. Y si decimos que amamos a Dios, tenemos que vivir una vida no pensando en nosotros mismos, sino que hemos visto en Pablo una vida de sacrificio para el Evangelio y para los demás, que choca totalmente con lo que vemos en nuestra sociedad. Pero vamos a mirar unos versículos. Romanos 15:2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. ¿Estamos edificando a nuestro prójimo? Recordemos cuando Jesús resumió la ley en dos partes. Mateo 22:39. El segundo se parece a esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Choca totalmente con lo que recibimos cada día de las noticias, de las películas, de la internet, de los periódicos, donde dice ama a ti primero. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Al principio de este debate acerca de la carne sacrificada, Pablo había dicho, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Los fuertes iban por ahí diciendo, yo sé que esto es, puedo comer esta carne. Y Pablo dice, sí, lo conocéis, pero si no lo decís con amor no sirve de nada. Solo sirve para ser unos orgullosos e intentar aparentar que sois súper espirituales y mejores que los demás. Romanos 14:19. Por lo tanto, esforcémonos para promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Estamos haciendo eso o como siempre estamos buscando lo mío para que yo quede como el mejor, el número uno, o estamos buscando la mutua edificación? Romanos 13:10. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Y un versículo que me encanta, Santiago 2:8. Hacéis muy bien si de veras cumplís la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por último, para acabar, un ejemplo práctico que nos explicó Jesús. Lucas capítulo 10 y el versículo 25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él, el maestro de la ley, quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, la historia que conocemos bien. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Es que el sacerdote tenía muchas cosas que hacer. Es que iba al trabajo y no tengo tiempo para parar, tengo otras cosas para hacer, no tengo tiempo para parar. Y además, si me acerco y encima está muerto este hombre, pues me va a contaminar, porque según la ley no puedo tocar un cadáver y luego trabajar el templo. No me va bien. Versículo 32. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió de largo. Se desvió y siguió de largo. Otra vez, es que tengo otras cosas que hacer. Yo es que tengo cosas más importantes, no puedo pararme. Pero un samaritano que iba de viaje, también iba de viaje, iba a algún sitio, tenía un objetivo. Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas, él le curó, dedicó tiempo para curarle. Con vino y aceite, suponemos que su propio vino y aceite, y las vendó esas heridas con sus propias vendas. Luego montó sobre su propia cabalgadura. Así que él, en vez de montar sobre el asno, él fue caminando mientras que el hombre que había sido golpeado estaba montado en el asno. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Él cuidó. Esa noche estuvo él cuidando de este hombre. Y al día siguiente sacó 2 monedas, sus monedas de plata, y los dio al dueño del alojamiento y dice: cuida de él. Y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. Puso de su dinero. En todo instante vemos que está poniendo las necesidades de la persona que ha sido robada antes que las suyas. Versículo 36. ¿Cuál de estas 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La pregunta que debemos hacernos es si muchas veces, como los corintios fuertes, nosotros estamos solo pensando en nosotros mismos. ¿Qué hay de malo en esto? A mí me apetece, y como a mí me apetece, lo voy a hacer. Cuando el Señor nos está diciendo: Michael, no es lo que a ti te apetece. No es lo que tú crees que, bueno, tampoco hay nada malo en esto. No, la pregunta es: ¿qué hay de bueno en esto? ¿Estás trabajando para ir creciendo espiritualmente, siendo de edificación, no solo para ti mismo? No, el Señor no solo quiere que me edifique a mí mismo, sino que seas de edificación para la iglesia, para que seamos de edificación los unos con los otros. ¿Estamos trabajando con amor, pensando en los demás? ¿O, como tantas veces, como vemos en los corintios fuertes, estamos buscando solo lo nuestro? Pues ahora vamos a dedicar tiempo a la oración y pidamos al Señor que nos ayude a no solo pensar esto no es malo, sino esto es bueno, esto es edificante para mí, para la iglesia, y pedir al Señor que nos ayude a trabajar ese amor, a poner los intereses de los otros antes que los nuestros, que es lo que nos sale de una forma natural. Pues después del estudio me gustaría compartir con vosotros algunos de los temas de oración generales que tenemos como iglesia en estos momentos para que podáis orar en vuestras casas. Salen por pantalla ahora. El primero tiene que ver con lo que hemos estado estudiando en el estudio. En este vídeo dice que nos preguntemos si lo que hacemos con nuestras vidas es provechoso y para el bien de los demás. Como digo, es lo que hemos estado viendo en el estudio, y que el Señor pues nos ayude a hacer ese autoanálisis y vivir vidas pues que son provechosos, son edificantes.
Seguimos orando por el sentimiento de la Iglesia en estos momentos de pandemia, donde no podemos reunirnos de una forma tan habitual, y por los cultos que podamos entrar e ir a los cultos que estemos haciendo para pues estar en comunión, en contacto los unos con los otros y, como estamos haciendo aquí, orar los unos por los otros. Seguimos orando por la evangelización, que el Señor nos esté utilizando allá donde nos ha puesto para ser de ayuda, de consuelo en estos momentos de dificultad. Y también seguimos orando por las obras de la Iglesia, que van a volver a comenzar de nuevo en breve, y pedimos al Señor pues que podamos ir acabando estas obras de una forma rápida. Y obviamente estamos pidiendo por la situación sanitaria, que el Señor pues bendiga a los gobernantes y a los expertos, también a los ciudadanos, para que seamos sabios y sensatos en nuestras acciones. Estamos pidiendo por los ancianos, que son obviamente los que más pueden ser afectados por este virus, sobre todo las residencias en nuestra ciudad y en otras partes también. Seguimos orando por aquellas personas que conocemos que están sufriendo las consecuencias, la enfermedad en estos momentos, que el Señor los vaya ayudando, fortaleciendo, y también estamos orando por ese desgaste emocional de la pandemia. Son muchos meses ya de pandemia, psicológicamente pues también es una carga, y estamos pidiendo por esto. También hay otros temas ya más personales que ya hemos ido compartiendo, pues os animo ahora a que pauséis el vídeo y que oremos por estos temas y los otros que hemos ido pasando durante la semana. Pues vamos a despedir el culto ahora con una última oración, recordando que el domingo a las 11:30, Dios mediante, pues tendremos nuestro culto presencial en el local de la iglesia, y también, Dios mediante, el viernes nos volveremos a reunir por Zoom para nuestro culto de oración, y como hemos hecho esta semana, pues durante el fin de semana se colgará la grabación para que podáis seguir el estudio los que no podáis participar por Zoom. Pues vamos a despedir con una última oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos escuchado y estudiado de tu palabra. Perdónanos, Padre, porque muchas veces solo pensamos en nosotros mismos. Pensamos en lo que nosotros nos apetece hacer, y perdónanos, Padre, cuando estamos solo mirando qué hay de malo en esto. Y nos olvidamos de que no estamos llamados sencillamente a quedarnos estancados, sino a crecer. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes siempre a mirar nuestra vida y ver qué hay de bueno en lo que estamos haciendo. ¿Está sirviendo para nuestro crecimiento espiritual? ¿Está sirviendo para ayudar y edificar en la iglesia, ayudar a las personas y los miembros de la iglesia? Y perdónanos y perdóname, Padre, cuando solo pienso en mí mismo. Soy como esos fuertes de Corinto que solo estaban pensando en ellos mismos, en lo que ellos querían hacer. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos a querer seguir creciendo con tu ayuda y buscar el bien del otro. Gracias también, Padre, por este tiempo de oración. Gracias porque hemos podido entregarte aquellas cosas que nos preocupan. Gracias, Padre, por las oraciones que ya has ido contestando, y ha habido oraciones que durante esta semana has ido contestando, preocupaciones que teníamos y que tú has obrado ahí. Te damos gracias por eso. Y con esa confianza de que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de todo amor, el Dios que lo ve todo, pues ponemos nuestras preocupaciones en tus manos, sabiendo que tú los contestarás siempre de la mejor manera. Pues gracias por esa tranquilidad, gracias, como hemos dicho, por tu palabra, y te pedimos, Padre, pues que nos sigas bendiciendo, y que en los cultos que vamos a celebrar, tanto el domingo, cualquier otra actividad que vayamos a hacer, pues que tú nos ayudes a glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.